Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Lucas en el capítulo 5, una historia que es necesaria escucharla una y otra vez, una y otra vez. La palabra de Dios es necesario escucharla una y otra vez. Hay detalles de parte de Dios cada vez que leemos la palabra. Hay algo nuevo, es un tesoro, no tiene fondo. Es insondable la palabra de Dios. Hay cosas que no hemos visto, también porque depende de la situación en que estemos viviendo. Cada palabra tiene su propósito específico para nosotros. Entonces, por eso es bueno leer y releer su palabra, aunque usted diga: ya leí el Evangelio de Lucas, vuélvalo a leer otra vez. Y verá que se va a encontrar cosas que usted no había visto, cosas que usted no había considerado tal vez, detalles que pasó por alto en algún momento. Y por eso esta historia el Señor la pone en mi corazón que la comparta. En algún momento compartimos de este mensaje o este pasaje, pero ha cambiado muchas cosas desde que compartí yo este mensaje en el año 2010. Ya ha pasado mucha agua por debajo del puente. Y también aquí hay un montón de gente que no estaba en la iglesia, no era parte de la iglesia en ese tiempo. Ahora no voy a predicarles un mensaje añejo, sino algo que lo pone el Señor en mi corazón, porque creo que si no es toda la iglesia la que necesita escuchar esto, hay personas aquí que necesitamos escuchar esta palabra. En Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, es uno de los pasajes de la revelación, o donde Jesús se empieza a revelar al pueblo después de que Él ya ha empezado su ministerio, ha ido a Nazaret, ha hecho algunas cosas ahí en Capernaum, a las orillas del mar de Galilea. Y llega a la orilla del mar el Señor, y vamos a leer todo el pasaje, por lo menos hasta el versículo 11 del capítulo 5, versículo 1 en adelante, y luego vamos a meditar en lo que tenemos aquí, y lo que tiene el Señor para ustedes. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ese es el llamado mar de Galilea, también conocido como mar de Tiberias, por si después lo leen así en otro pasaje. Ahí estaba Jesús, y había un gentío. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Póngale atención a todos estos detallitos bonitos. El gentío estaba ahí, agolpándose, y entonces el Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, ahí, a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entonces dice que entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Simón es Pedro, es pescador, tiene su barca propia. Según lo que vemos hasta aquí, es que dice que Jesús se sube en aquella barca porque la gente lo está golpeando, y entonces él dice: ¿qué hago? Voy a subirme en una barca, y desde la barca les voy a hablar lo que ellos necesitan escuchar
Dice, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que se apartara de tierra un poquito. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Recuerden que Simón Pedro se subió en la barca con Jesús para poder, digamos que manipular la barca, mientras que Jesús enseña, porque imagínense cómo puede estarse moviendo la barca, etcétera. Si Jesús hubiera subido en la barca, le hubiera sido más complicado a él solo manejar el asunto. Bueno, dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, vamos más adentro, navega más adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Oiga qué montón de peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Este Jacobo se le traduce en otras partes como Santiago, que eran hijos de este hombre Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Creo que tal vez ese último versículo, vamos a dejarlo como aparte, el asunto de dejarlo todo para ser un discípulo que va a seguir a Jesús como apóstol, pero vamos a tomarlo como que el Señor nos está hablando a nosotros de dejar todo lo que no está bien y lo sigamos a Él, dejando todo eso. Ya vieron ustedes que a partir de el versículo 5, Pedro le explica a Jesús todas las cosas que habían pasado esa noche especialmente. Toda la noche le dijo, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cómo pueden estar esos corazones? Y también, ¿cómo puede no solo estar el corazón de estos hombres que dependían de la pesca para darle de comer a su familia y para poder también cumplir con todas las cosas que tenía que ver con el Imperio Romano, pagar sus impuestos y todas estas cosas que les preocupaban? Podía haber en ellos no solo un cansancio físico, sino también decepción, desánimo. Quizás incluso en algún momento dijeron, no, vámonos para la casa, recojamos las redes, lavémoslas, porque ya esta noche no pescamos nada, no cogimos nada. Estamos cansados de luchar, cansados de trabajar y no ver fruto, decepcionados de la vida. Porque vemos a veces que la vida, como les pasaba a ellos, no recompensa nuestros esfuerzos. Yo no sé si a usted tal vez le ha pasado eso por la mente en algún momento. Las madres, las amas de casa que trabajan más que cualquiera, más que alguien que trabaje en una oficina, quizás más que alguien que trabaje en la construcción. A veces creo que el trabajo más arduo es de una madre o de una ama de casa que está no solo en su casa, sino atendiendo niños también y pensando en todas las demás cosas o todo lo que eso conlleva. Hablando de una mujer que no trabaja en algo secular, pero también piensen en las mujeres que los esposos son un poco inconscientes y les dejan todo el trabajo a ellas,
aún saliendo ellas a trabajar y pensando en que tienen que llegar a la casa porque tienen que hacer la comida del otro día, porque tienen que hacerle comida al esposo, porque hasta tienen que lavarle los trastos y lavarle la ropa, y que tienen que pensar en esto y en lo otro, los chiquitos, porque aquel se cayó, porque aquel mandaron un recado de la escuela, que todas las cosas que tienen que tener en mente, y la mamá o la mujer se acuesta en la noche y tal vez las cosas no salieron como debían salir y dice, como Pedro y aquellos, qué decepción, qué desánimo, yo no veo recompensa por ninguna parte o por ningún lado. Mujeres atendiendo a sus esposos que luego se dan cuenta que les fueron infieles después de que les aplanchaban la ropa, incluso, como dijo aquella canción, le aplanchó la ropa para que fuera a verse con la mujer y ni ella ni cuenta sabía que le estaba planchando la ropa para que fuera a ver a la amante. Todo eso causa decepción, desánimo, cansancio, desaliento, y no se ve uno recompensado. Y ni qué mencionar de todas las demás cosas. Tal vez en su trabajo inició con una empresa, empezó bien y que muchos sueños y que muchas expectativas, y la cosa no salió al final como se quería o como se pretendía. La vida, hermanos y hermanas, está llena de estas cosas. Creo que si hay algo que podemos enseñarle bien a nuestros hijos desde pequeños, son pasajes como estos, donde sean conscientes de que no todo sale como quisiéramos, no todo va a salir nunca como quisiéramos. Nuestros planes, nuestros proyectos, lo que quisiéramos ser en la vida, por una u otra razón se trunca, hay accidentes, hay enfermedades, hay cosas que nos desvían, hay embarazos que no vienen a tiempo o que no vienen el tiempo de Dios, porque se hicieron mal las cosas y atrasan y también no permiten que los planes que se tenían en la mente se lleven a cabo, por lo menos durante un tiempo. Bueno, tantas cosas, así están estos hombres aquí, así está Pedro aquí, pero no solo Pedro, así están también todos sus amigos que estaban trabajando ahí. Ayer veíamos una película con los jóvenes, veíamos la película Vencedor, una película con trasfondo cristiano muy lindo, con demasiada enseñanza para el que la vea. Y una de las cosas es que al hombre uno de los protagonistas de la película, no le salieron bien las cosas, no le salieron como él quería. Él era entrenador de un equipo de básquetbol, y porque algunos jóvenes se estaban graduando, al año que seguía ya no iban a estar en el equipo, y otros, como vieron que no había casi nadie en el equipo, se fueron de la ciudad. La cosa se estaba poniendo un poquillo complicada ahí, él se quedó sin el trabajo de entrenador con tantos sueños que tenía. Se enoja en algún momento ahí con la esposa, entran en discusión porque nada salió bien, sus hijos no podían ir a la universidad también con una beca, todo eso le afectó su vida, para que le ofrecieran entrenar a una muchachita como corredora de campo traviesa, que incluso tenía asma la muchacha, y él dijo, pero no es ni un equipo, es una sola muchacha, ¿verdad? Él estaba un poco decepcionado de todas las cosas. Y ahí se desarrolla la historia, como algo que parecía que hubiera sido negativo y malo, al final se transforma en algo, en una bendición para muchos ahí, que no solamente porque es una película, no, eso pasa en la vida real. Y aquí está pasando, es una historia más de esas que cambian cuando llega Jesús a la vida de nosotros. Lo que pasa es que uno tiene que ver la mano de Dios en todo. Esta gente estaba lavando sus redes. A pesar de todo tenían que lavar las redes, porque imagínense ustedes, no pescaron nada, pero seguramente agarraron una chancleta por allá, una camiseta vieja por allá, animales que no servían para comer, estoy hablando de peces malos, ramas, algas, se ensuciaban las redes y tenían que cada vez que, aunque no pudieran pescar, llegar a lavar las redes, llegar a otra vez lavar redes,
Sí, lavar redes. No agarramos nada, no importa, hay que lavar redes. Y entonces, así, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros o nos pasa que no tiramos la red y no pescamos lo que nosotros quisiéramos pescar? Como les he estado hablando hasta ahora. No consiguieron lo que querían y había que entonces lavar las redes. ¿Por qué? Porque al día siguiente o a la noche que seguía había que seguir trabajando, había que seguir pulseándola, como decimos nosotros. Entonces Jesús se aparece ahí y la multitud lo aprieta porque quieren oír la palabra del Señor, y ya había hecho milagros en algún lugar, y entonces quieren ver quién es ese que hace milagros. Y llegó donde está Pedro y dice la palabra ahí, hay una frase que es muy significativa, porque cuando llega donde Pedro, dice que vio dos barcas que estaban ahí, entró en una de aquellas barcas, la que era de Simón, y le rogó. Vean que yo no tengo subrayado aquí en mi Biblia, le rogó que la apartara de tierra un poco, le rogó. Jesús, el hacedor de todas las cosas, el creador del universo, a veces tiene que rogarnos a nosotros. A ver si acaso entendemos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5 dice que todos nosotros los que creemos en Cristo o hemos creído en Cristo tenemos ahora una responsabilidad. La Biblia le llama el ministerio de reconciliación, donde en el ministerio de reconciliación, que es común a todos los cristianos, Dios ruega a través de nosotros a las otras personas. Es como si Dios rogara a través de nosotros, le rogara a la gente: reconcíliense con Dios, ya Cristo murió para la reconciliación. Dios ruega. Cuesta, hermanos, aceptar y entender eso, pero eso es una realidad. Y aquí lo vemos rogándole a Pedro. ¿De dónde cogió los recursos Pedro para comprar esa barca? Sino del Señor que le suplió para comprar esa barca. Y así cada uno de nosotros tiene infinidad de recursos, tiene habilidades, ha podido ir a la universidad a pagar una carrera, está trabajando donde está trabajando porque el Señor le suplió para aquello, y a veces Él tiene que llegar a rogarnos para ver si le prestamos aquello para que Él lo pueda usar. ¿Qué es aquello? Cualquier cosa que usted tenga, sus habilidades, sus talentos, pero también sus posesiones materiales, su casa, su vida, su tiempo. Nos tiene que rogar a ver si acaso le damos unos minutos del día, unas horas a la semana, el domingo 2 horas en la mañana para venir a la iglesia y escuchar su palabra. Tiene que rogarnos el Señor. Yo creo que aquí puedo terminar el mensaje, pero no termina ahí. ¿Por qué tuvo que rogarle? Porque él estaba, como hablábamos, cansado, decepcionado, abatido, con hambre seguramente, con hambre, toda la noche pescando. Tenía que tener ya un huequito en la panza. Y he conocido personas que les da mal humor, se ponen de mal humor cuando tienen hambre. Que si son cristianos deberían orar al Señor para que les dé dominio propio y puedan superar eso también, porque a veces cuando tienen hambre dicen cosas que no tienen que decir o hacen cosas que no tienen que hacer. Entonces, que el Espíritu Santo, dejarlo a Él que tome el control también de esa parte. Seguramente estaba con hambre. No quería ni ver la barca seguramente. No, yo me voy para mi casa, voy a ir a descansar un poquito. Toda la noche he estado dándole y dándole. Y no solo a toda la noche, quién sabe a qué horas habían sacado la barca al mar de Galilea el día anterior. Pero aún así el Señor viene y nos ruega, y le ruega a Pedro para que le preste la barca para entrar aquí. ¿Para qué? Porque Dios quiere usarla, Jesús quiere usarla para sus propósitos. Es que Jesús va a sacar dinero del asunto. Es que Jesús va a cobrar por el asunto y porque va
va a ganarse algo, algo se va a ganar Jesús con esto, díganme ustedes, nada se iba a ganar. Pero Él busca el provecho de nosotros, Él no es nada egoísta, dejó su trono para venir aquí, siendo rico se hizo pobre, para subirse en una barca, rogarle al dueño de la barca, a ver si acaso la multitud y el dueño de la barca y los que están ahí pescando, escuchan la palabra de Dios para que entiendan que Dios mismo los vino a visitar y quiere estar en medio de sus cosas. Ay, mamá. Él quiere usar la barca para sus propósitos. Usted es la barca del Señor. Yo soy la barca y mis cosas, todo lo que yo tenga, tengo que ponerlo al servicio del Señor para sus propósitos. No solo eso, ya empieza a calentar el sol, Pedro se sube en la barca y se tiene que quedar en la barca hasta que a Jesús le dé la gana, ¿verdad? Porque no sabemos si el mensaje va a durar 20 minutos, 1 hora, 2 horas, y Pedro ahí sentado. Imagínense, con hambre, trasnochado, y Jesús hablándole a la gente, Jesús hablando y compartiendo la palabra. Bueno, cuando terminó de hablar, cuando Jesús quiso, cuando hizo su trabajo con los otros, entonces ahora Jesús decide a seguir haciendo su trabajo, pero ahora con aquel que le prestó la barca o le facilitó la barca, porque ese es el principio. No sé si ustedes lo están viendo, porque a veces queremos que el Señor nos bendiga y nos dé todo lo que le pedimos y los anhelos de nuestro corazón, como para que suene muy romántico, así dice la Biblia. Queremos de todo, pero nosotros no prestamos nada. Queremos de todo, pero nosotros no le entregamos al Señor nada. Queremos que nos atienda primero a nosotros y después a los demás. Pero ese no es el orden. Aquí el orden de los factores altera el producto. El orden es que primero yo tengo que dar, que primero yo tengo que ceder, que primero yo tengo que prestar. No solo prestar, yo tengo que darle al Señor. Nada es mío, nada es mío. Mi tiempo no es mío, mi boca no es mía, mis ojos no son míos, yo soy del Señor. Quitemos de este bosquejo y de todo lugar prestar, porque todo le pertenece al Señor, es de Él, yo soy de Él, mi casa es de Él, mi carro es de Él, mi vida es de Él, todo es de Él y para Él, así dice la Biblia. Pero el principio es ese, primero cedemos, primero no pensamos en nosotros, pensamos en que Jesús pueda hacer lo que tiene que hacer con otras personas y luego, si Él quiere, lo hará conmigo. Si Él quiere, lo hará conmigo, por sí que lo ha hecho muchas veces. Y ese es el principio. Termina con la gente y se vuelve a Pedro. Y entonces le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Usted sabe que le digan eso a uno, como si yo, por ejemplo, llegara a algún trabajo que está haciendo don Alberto en alguna casa, algún negocio, algún edificio, o don Alberto que diseñó o hizo algunos hornos, o hace hornos, mejor dicho, y repara hornos para panadería, tiene su propia empresa de hornos, y yo llegué a decirle, don Alberto, vengo ahí a trabajar con usted, eso sí, me hace caso en todo lo que yo le vaya a decir que tiene que hacer. Yo, que ni siquiera sé un positivo y un negativo, no sé ni usar un tester para probar los cables de la electricidad, llegué a explicarle a don Alberto, pues así llegó Jesús, en el sentido de que él no era pescador. Lo que se sabía de Jesús es que había trabajado con su papá y que su papá era carpintero. Y entonces que no sabe nada de pesca, ni del clima, ni de a qué hora se pescan los peces, le dice, vamos, porque vamos a ir allá más adentro, ahora vamos a ir a pescar. Bueno, tuvo que ceder ahí. Esa palabra que dice aquí Pedro, a veces no sé si la hemos tomado como es. En el versículo 15, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, versículo 5, perdón, 5:5, y nada hemos pescado,
Y Pedro dice, pero en tu palabra echaré la red. Suena como que es muy espiritual, suena como que diciendo, yo creo, soy un hombre de fe, si tú dices que eche la red, yo la echaré porque sé que voy a pescar muchos peces. Parece que suena así, pero lo que Pedro está diciendo es, porque usted lo dice, echaré la red. Porque usted me lo está pidiendo y porque es cosa suya, pero las palabras que dijo antes demuestran eso que les estoy diciendo. Toda la noche hemos estado pescando y nada, los peces se fueron para el otro lado de allá. Los pescadores del otro lado se los llevaron todos. Y entonces, a él no le interesaban mucho esas palabras. Él tenía hambre, tenía deuda seguro, hijos, esposa que alimentar, tenía esposa. Y no había pescado nada. Y él le dice, boga mar adentro. Y entonces, sigue el trato con Pedro. Ahora viene la bendición y viene la recompensa. Solo que Pedro le sugiere también en medio de todo esto, es que usted no sabe que los peces se cogen de noche. Nosotros pescamos de noche, porque así es como se pesca. Y otra vez Jesús, demostrando que las cosas no son como se aprendieron, o no son como se dicen, o no son como nos enseñaron en la universidad, o nos enseñó el fulanito. Dios puede cambiar las cosas, Dios cambia las circunstancias, y especialmente cuando no creemos que vaya a cambiarlas, tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Los peces no se recogen tampoco en la orilla, hay que ir muy adentro. Pedro sabía eso, bueno, ahí vamos a levantar las velas o a remar otra vez. Y entonces se van para adentro. Para seguir avanzando aquí, ¿qué diferencia? Bueno, vamos a ver. Pedro le dijo, lo voy a hacer porque usted me dice, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia había de la situación anterior de pesca a esta de ahora? ¿Qué factores están influyendo ahora? ¿Qué había diferente? Bueno, habían cosas diferentes, muy diferentes. Primero, y la más importante, ahora Jesús está en la barca. Toda la noche anterior, ¿no? Que eso es muy importante. Poner todas las cosas en las manos del Señor todos los días, desde que nos levantamos. Por eso de que yo oro en las noches, pastor, no me salga con ese cuento. La Biblia nos enseña que el día hay que ponérselo al Señor desde que nos despertamos. O sea, usted abre sus ojos, saque el ratito, 5 minutos, 10 minutos, saque algo para ponerle el día al Señor. Porque eso demuestra dependencia de Él, demuestra que usted tiene respeto a Él y que sabe que nada se mueve si no es por Él. Ahora también, ¿qué es lo que cambió? Pedro le había permitido usar su barca. Ahora sí, Jesús está en la barca, Pedro le permite usar la barca y no, ahora Jesús, bueno, le permitió usar la barca para los intereses de Jesús, ¿verdad? No para los de Pedro. Ahora Pedro también ya no está gobernando la barca. Ahora, ¿quién es el que está el capitán? ¿Quién es el que está en el mando del asunto? Jesús. Ahora soy yo el que dice las cosas, Pedro. Él gobierna la barca. Hay cansancio y decepción, vemos ahí. Las cosas que se van a hacer parece que no tienen sentido, ¿verdad? Pero hay una orden de Dios aquí importante. Jesús es Dios hecho hombre y hay una orden de Dios. Ya Pedro no confiaba en sus propias fuerzas y habilidades. Ya Pedro dijo, bueno, hasta aquí llegué yo. Dejo las cosas en las manos de Dios. ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo dejo las cosas en las manos de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Yo lo he dicho. Y yo lo oigo decir, lo oigo todos los días. A mí me dicen, pastor, las cosas están en las manos de Dios. Pero al ratito ya veo que no estaban en las manos de Dios. Ya estamos otra vez metiendo las cucharas. Ya estamos otra vez viendo a ver qué nos inventamos.
Ya estamos otra vez buscando métodos humanos, ya estamos buscando, qué sé yo, salimos corriendo para la farmacia, para el doctor, para el abogado, para qué sé yo. Y a veces no demostramos que realmente le entregamos el control al Señor. Y viene el milagro grande que ya ustedes y yo leímos, algo maravilloso. Las redes se llenaron tanto que se estaban rompiendo. Hay algo que me gusta mucho en el pasaje que dice el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, paro ahí un momentito, voy a devolverme un versículo, aquí está, el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban, oiga, ¿quién estaba en la barca? Jesús y Pedro, solo Jesús y Pedro. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. O sea, Jesús no dijo ahí sentado, yo no sé si ustedes se lo han imaginado ahí sentado a Jesús. ¿Ah? Peces o algo así, ¿eh? Y que Pedro como loco ahí viendo a ver cómo agarra peces y saca las redes. No, Jesús se puso las pilas con Pedro también, porque Él trabaja con nosotros, Él también se suda con nosotros, Él también estaba con sus propias manos de Dios, hecho hombre, jalando redes. Yo no sé si le pusieron atención y se puso hasta a hacer señas. ¡Hey, vengan, ayúdennos! Esto está muy lleno. Se me salió el control, el número de peces. ¿Verdad? Hay muchos, hay más de la cuenta. Yo llamé solo 100 y vinieron 300, no sé. Pero Jesús está ahí. Acuérdese, Él está trabajando con usted. Todos los días Él está esforzándose con usted. Él ve sus penas, Él las siente, Él las pasa. Él también usa sus manos, usa su corazón cuando usted está trabajando, cuando usted está haciendo, la mujer que está haciendo los quehaceres de la casa, cuando usted está en la oficina, cuando usted está en el trabajo, cuando usted está bajo el sol. Ahí está el Señor con usted. ¿O acaso nos deja? La Biblia dice que nos deja solos. No, estaré con ustedes para siempre. El Espíritu Santo está en nosotros, Jesús está con nosotros. Él sabe sus temores, sabe todas las cosas que le pueden agobiar a una persona todos los días. Ahí está Jesús. Bueno, ya vieron, se vinieron aquellos, acabamos de leer que las cosas que sucedieron en ellos, y con esto termino. Produjo 4 cosas el Señor en la vida de ellos con este milagro. Pedro cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Yo no sé cuánto le cuesta a usted caer de rodillas, pero es que tenemos que ver cosas tan maravillosas como esta para caer de rodillas todos los días delante del Señor. Dígamelo. ¿Cuántas veces dobla rodillas usted a la semana? ¿O usted dobla rodillas al mes? ¿O usted dobla rodillas cada vez que el pastor en algún momento le dice a la gente pasa adelante y doble sus rodillas aquí, solo ahí? Las rodillas se hicieron para doblarse y lo más importante, doblarse delante del Señor. A veces las doblamos para otras cosas, pero no las doblamos delante de Él, reconociendo. Porque cuando nos doblamos nuestras rodillas hay humillación, nos humillamos delante de Él, lo reconocemos que Él es el grande y yo soy el pequeño. También, ¿qué pasó con Pedro aquí? Reconoció que Él es el Señor, que Él es el Señor. No solo era el maestro que estaba enseñándole a la gente, ahora reconoció que es el Señor. Apártate de mí, Señor, le dijo, porque soy un hombre pecador. Que también vemos aquí, confesó, se humilló, lo reconoció como Señor y ahora confiesa que es un pecador delante del Señor, reconoce que tiene pecados y también produjo un gran temor en él. ¿Qué temor?
temor reverente, ese es el que habla la Biblia, temor de que Dios merece respeto, de que el que está en la barca conmigo, nada menos y nada más que es el Señor de todas las cosas. Eso reconoció Pedro. Y ese es el Señor que está con usted todos los días. Y entonces, aparte de eso, puedo sacar de aquí cosas que Dios me está diciendo a mí, que le dijo a Pedro y a los muchachos. Lo primero que les dice es: no temas, no temas. Sabía que había temor en ellos, sabía que las cosas que estaban pasando, y lo primero que te dice hoy el Señor es: no tema, yo estoy en su barca si usted me deja, si usted me lo permite. Yo puedo hasta trabajar con usted, no tema. Yo trabajo con usted. También el Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, necesito que a partir de ahora trabajes para mí. Y no es que usted tiene que hacerse pastor o pastora o algo así, dejar su trabajo, el trabajo que usted haga, secular, lo que sea, que usted haga, su profesión o lo que sea. No, el Señor nos está diciendo a todos los creyentes, esto es para todos. Necesito que ustedes ahora trabajen para mí, porque ese es el propósito principal por el cual estamos aquí en la tierra, para estar al servicio del Señor. Renunciemos a lo que tenemos, a aquello que nos da seguridad, entreguémosle la barca, entreguémosle las redes, entreguémosle todo al Señor, dejémoslo todo. Y el Señor al final dice ahí que lo siguieron dejándolo todo. Es necesario, el mensaje sí es necesario, que nos recuerden estas cosas tan básicas que están ahí en la palabra. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado o le dedica usted a su trabajo a la semana? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a servirle al Señor? A ser un pescador para Él, a estar en su presencia, a buscar su palabra para leerla, para aprender de Él, etcétera. ¿Cuánto tiempo saca usted para eso? Pero creemos que Dios está ahí para nosotros. Y no sé por qué creemos que tiene la obligación de hacerlo también. Yo no entiendo eso. Porque hay gente que busca a Dios solo cuando lo necesita, y aún como exigiendo, pero no le da nada a Él, no le rinde nada a Él. Pero qué bonito es cuando uno sabe que está bien con Dios, que hay una cercanía, que hay una comunión íntima con Él, y entonces yo tengo la libertad aún para llegar a pedirle y decirle: Señor. Es más, eso produce humildad en usted. Cuando usted es obediente, llega: Señor, tengo esta y esta situación, ¿me podrías ayudar con esto? Usted está dispuesto a darle a Él lo que Él merece, porque a veces aflojamos y necesitamos que alguien nos recuerde estas cosas tan importantes. Hubo un milagro en la vida de Pedro y en la vida de todos estos, hasta que le permitimos darle el tiempo, darle el cansancio, darle la decepción, entregársela todo a Jesús, y las cosas terminaron como no se imaginaban que iban a terminar. ¿Quién de estos hombres, después de haber tratado de pescar toda la noche y estar ya lavando redes y todo el asunto, se iba a imaginar que aquel que apareció ahí con un montón de gente detrás de él iba a cambiarles la vida ese día? ¿Quién se iba a imaginar que la vida iba a cambiar de esa forma tan radical? Démosle ese espacio al Señor y veamos qué quiere hacer con nosotros.